Hola estudiantes, hoy aprenderemos sobre salud ocupacional en la fonoaudiología. Primero que todo vamos a definir qué es la salud ocupacional en general. Según la Organización Mundial de la Salud, se define como una actividad multidisciplinaria que controla y realiza medidas de prevención para cuidar la salud de todos los trabajadores. En sus orígenes fue inventada con el fin de ayudar y proteger a aquellos que poseían más riesgos físicos cuando trabajaban, pero en la actualidad incluye a trabajadores de cualquier profesión u oficio para que el trabajo se adapte al hombre y el hombre al trabajo. La salud ocupacional genera y promueve que el trabajo sea sano y seguro. Para esto, protege a los trabajadores de la posibilidad de que exista un riesgo en el ambiente laboral para su salud o bienestar. ¿Cuál es el rol del fonoaudiólogo en la salud ocupacional? Este es crear y participar en programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, es decir, dar a conocer a los trabajadores de las empresas cuál es la importancia de utilizar correctamente las medidas de protección, cuáles son los riesgos a los que están expuestos y cuál es la mejor manera de prevenirlos. Conjuntamente recomendar cuáles son las medidas de protección más adecuadas para cada uno según su lugar de trabajo y su exposición al riesgo. El profesional se debe encargar de mirar cuáles son los factores que pueden afectar la audición y la voz de los trabajadores y así proveer los protectores auditivos adecuados y proponer alternativas de comunicación para que la voz de los empleados no se vea afectada al tener que hacer un sobreesfuerzo de esta para poderse comunicar con sus compañeros o superiores o al estar expuesto a sustancias irritantes que disminuyan la calidad de su voz. Una vez realizadas evaluaciones como la audiometría o la osmetría y se detecta algún tipo de enfermedad profesional, el fonoaudiólogo está en capacidad de comenzar un proceso de rehabilitación que permita al trabajador mantener una buena calidad de vida y también está en la capacidad de sugerir una reubicación laboral que permita al trabajador seguir laborando en la empresa pero sin exponerse al agente causante de su enfermedad profesional. Prevención y promoción. Se tratan los aspectos relacionados a la voz, habla, audición y lenguaje, en prevenir alteraciones o dificultades en cualquiera de estas áreas, interesándose por salvaguardar la óptima salud del trabajador y mejorar el rendimiento en la empresa, evitando con ello la ausencia laboral. Empecemos con el lenguaje. El lenguaje es una capacidad humana que involucra elementos físicos y fisiológicos. Esto es un resultado de la conformación de órganos articulatorios y cognitivos, adaptados a una serie de funciones comunicativas e informativas de carácter social. La parte preventiva que realiza el fonoaudiólogo es la siguiente: profundizar en el conocimiento de los riesgos laborales existentes, analizar la situación, encontrar soluciones preventivas y desarrollar aptitudes para una correcta actuación. También ayudar a que el trabajador tenga una comunicación corporal buena, corrigiendo problemas de postura, esto a un nivel físico. Seguimos con la audición. La audición es un proceso fisiológico y psicológico que está relacionado con la detección, el reconocimiento, la discriminación, la comprensión y la percepción de la información auditiva. El ruido es uno de los principales inconvenientes en el trabajo, el cual produce efectos en el trabajador que interfieren en su rendimiento. Esto altera los procesos comunicativos y la productividad de una empresa. Estos efectos del ruido pueden ocasionar daños a nivel psicológico. Se dice que una exposición prolongada a ruidos por encima de los niveles permisibles producen altos niveles de estrés, dificultades para la conciliación del sueño y en la concentración para la ejecución de actividades en el trabajo. También a nivel fisiológico, presentado en diferentes sistemas del cuerpo humano como lo son el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio o el sistema nervioso central. También está el nivel auditivo comunicativo.
El ruido produce efectos en lo referente a la inteligibilidad del habla, debido al enmascaramiento que produce el ruido, interfiriendo en el proceso comunicativo. Ahora sí, ¿cuál es la intervención del fonoaudiólogo para esta prevención? Número 1 serían los protectores auditivos estándar o anatómicos. Son elementos que se ajustan al tamaño del trabajador y normalmente son de plástico o espuma. La segunda que tenemos son los protectores de copa. Son elementos formados por dos copas amortiguadas que se ajustan a cada oído y se unen a través de una diadema sobre la cabeza. Ahora procedemos con el habla. El habla es un medio oral de comunicación y dentro de ella ubica la articulación, fluidez y voz. Estos son elementos indispensables para la expresión oral del lenguaje. Ahora sí, ¿cuál es la intervención fonoaudiológica para una prevención en el habla? Se puede ayudar a que ciertos trabajadores modulen su voz correctamente, tengan una buena articulación e incluso una buena deglución, todo con el fin de que el trabajador aprenda cómo se articulan las palabras de una manera correcta. Por último tenemos la voz. El empleo de la voz como instrumento de trabajo sin parámetros de autocuidado conduce a un riesgo. El uso reiterado de la voz hace que los profesionales estén en riesgo permanente de desarrollar alteraciones como las llamadas disfonías. Esto puede ser causado por una vocalización forzada, unos gritos, inhalación de humos, tabaquismo, alcoholismo, ruido ambiental o incluso el exceso de público cuando estás dando una charla. Ahora sí, para el montaje de un proyecto de prevención vocal es importante. Número 1. Identificar las áreas de riesgo en las cuales los profesionales usan la voz como elemento de trabajo. Número 2. Identificar las áreas con presencias en contaminantes químicos. También reconocer los puestos de trabajo de las áreas en riesgo vocal. Ahora sí, ¿qué procede? Procede montar un programa de capacitación continua, hacer un seguimiento a esas anteriores actividades y por último, desarrollar actividades que faciliten la comunicación efectiva en las áreas definidas como prioritarias. Para concluir, podemos decir entonces que el profesional en fonoaudiología podrá desarrollar tareas de promoción de la comunicación y prevención de los desórdenes comunicativos, partiendo del conocimiento de la clase económica del lugar, del análisis de las áreas y puestos de trabajo. A partir de ello, el fonoaudiólogo identificará los riesgos comunicativos y desarrollará un plan de diagnóstico e intervención.